¿Cómo están mis estimados estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a revisar la clase con la temática que se ha preparado para hoy, que tiene que ver con la potenciación de números reales negativos, ¿ya? El objetivo de esta clase es profundizar en el concepto de potenciación, ampliar la comprensión un poquito acerca de los números reales, sus propiedades y su interacción con los exponentes. Esto va a permitir explorar situaciones más complejas y fortalecer el dominio de las operaciones matemáticas basándonos en el contexto de los números reales. ¿Cuál es el índice que vamos a revisar ahora? Tiene que ver con el objetivo, la introducción, que es la potencia, algunas propiedades y ejercicios prácticos también para que, como siempre, ustedes lo estén desarrollando en casa. Dentro de la introducción tenemos ¿qué son las potencias? Las potencias son una operación matemática que consiste en multiplicar un número llamado base por sí mismo varias veces. ¿Ya? Utiliza un exponente que indica cuántas veces se debe multiplicar la base. Se representa de la siguiente manera. A elevado a la n. Esta expresión de aquí significa elevado. Es como si estuviera la n actuando como exponente. N quiere decir cualquier valor. ¿Ya? A quiere decir base, donde A es la base y N es el exponente. El resultado de una potencia se conoce como la potencia de la base elevada al exponente. Por ejemplo, en la expresión 2 elevado al cubo, el número 2 es la base y el número 3 vendría a actuar como exponente, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo, A elevado al cuadrado. Es decir, que se va a multiplicar A por A. Y tenemos otro ejemplo, en la expresión 2 elevado al cubo, el número 2 es la base y el 3 es el exponente. Esto nos va a indicar que debemos multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. 2 elevado al cubo significa que voy a multiplicar este número, que es mi base, voy a multiplicar por el número de veces que me está indicando el exponente. El exponente aquí me dice 3, entonces a ese 2 que lo voy a multiplicar 3 veces por el sí mismo. 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. En este caso, el resultado es 8. Las potencias se rigen por ciertas reglas. Primero, producto de potencias de igual base. Segundo, cociente de potencias de igual base. Tercero, potencia de una potencia. Básicamente, estas son las propiedades o las reglas sobre las cuales se van a regir las potencias. ¿Qué nos dice el producto de potencias de igual base? Cuando se multiplican potencias con la misma base, se suman los exponentes. Se conserva la misma base y se suman los exponentes. Como acá tenemos a elevado a la m por a elevado a la n. Entonces el resultado va a ser igual a elevado a la m más n. ¿Ya? Cociente de potencias de igual base. Cuando se dividen potencias con la misma base, en cambio, se conserva la base y se restan los exponentes. Cuando tenemos una potencia de una potencia, ¿qué quiere decir potencia de una potencia? Ya de por sí tenemos una potencia, ¿no es cierto? Abrimos paréntesis y dentro, fuera de esa potencia, tenemos otra potencia. Entonces, cuando pasa esto, simplemente se conserva la base y se multiplican, por otro lado, los exponentes. Aquí tenemos la base. Tenemos la base con su respectivo exponente. Como les decía, ¿qué quiere decir la base? Es un número fijo y el exponente a mí me está indicando el número de veces que vamos a multiplicar esa base por sí mismo. Por ejemplo, si tenemos 8 elevado a la cuarta potencia, eso significa que el 8 va a actuar como base, ¿no es cierto? Y el número 4 está actuando como superíndice, es decir, una potencia. Vamos a multiplicar el 8 4 veces. 8 por 8 por 8 y ese resultado por 8. Finalmente hemos resuelto lo que es esta potencia. Tenemos la potencia de un producto y la potencia de un cociente. Cuando un producto se eleva a un exponente, cada factor del producto se eleva a dicho exponente. Y la potencia de un cociente. Cuando un cociente se eleva a un exponente, tanto el numerador como el denominador se elevan a dicho exponente.
Potencias de números reales negativos. Las potencias de números reales negativos siguen las reglas generales de la potenciación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el resultado puede ser un número real, imaginario o indefinido. Esto va a depender del exponente y de la base, ¿cierto? Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos menos 2 elevado al cuadrado. ¿A qué va a ser igual este menos 2 elevado al cuadrado? Esta es mi base, menos 2, elevado al exponente 2 es igual a 4. ¿Por qué? Porque mi base yo la voy a multiplicar 2 veces, incluida su signo, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico menos 2 por menos 2, hago ley de signos, menos por menos más y 2 por 2, 4. ¿Verdad? Entonces, de ahí viene 4. En este caso, elevamos el número real negativo menos 2 al exponente 2 positivo y el resultado es un número real positivo. Algo que quiero que tengan muy en cuenta y es como una regla o propiedad matemática. Cuando yo tengo una base negativa elevada a una potencia par, mi resultado siempre va a ser negativo. Ya no tengo ni siquiera que hacer ley de signos. Por ejemplo, si estuviera menos 2 elevado al 46, sería un poco tedioso estar menos por menos, por menos, por menos, por menos, más y más por menos, así. No, entonces yo ya sé que cuando tengo mi base negativa, exponente par, mi resultado siempre va a ser positivo, ¿ya? Cuando tengo mi base negativa y exponente impar, mi resultado siempre va a ser negativo. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, abajito tenemos menos 3 elevado al cubo es igual a menos 27. ¿Por qué? A ver, deme un segundo. Ya, es igual a menos 27. Aquí elevamos el número real negativo, es decir, el menos 3 al exponente 3. Y el resultado es un número real negativo. El resultado va a ser un número real negativo. Menos por menos, más por menos, menos, ¿no es cierto? Nos va a quedar menos. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Igual acá tenemos otro ejemplo, menos 1 elevado a la cuarta potencia es igual a 1. En este caso elevamos el número real negativo menos 1 al exponente 4. Y el resultado va a ser un número real positivo. ¿Ya? Tenemos también tipos de potencias. Potencia de exponente 1. Toda potencia de exponente 1 es igual a la misma base. ¿Ya? 1281 elevado a lo 1 siempre va a ser elevado a lo mismo. ¿Por qué? Si bien es cierto, el exponente a mí me indica el número de veces que voy a multiplicar mi base. ¿Es verdad? Ya. Entonces, de eso se trata. Si el exponente es 1, quiere decir que mi base la voy a multiplicar solo una vez y va a quedar lo mismo. Si es 2, va a quedar 2. Si es 1.285.000, va a quedar igual, el mismo valor, ¿ya? Por eso es que siempre va a ser igual a la misma base. Entonces, aquí tenemos 2 elevado al cubo, 4 elevado a la quinta potencia, y vamos a ir desarrollando uno por uno. Tenemos 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿no es cierto? Tenemos 4 elevado a la quinta potencia. Entonces tenemos aquí 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, 64 por 4, 128, 128 por 4, 1024. ¿Ya? Entonces así es como vamos a ir desarrollando los ejercicios. 5 elevado al exponente 2, 2 elevado al exponente 6, menos 3 elevado al cubo, menos 2 elevada a la cuarta potencia. ¿Cómo vamos a ir desarrollando cada uno de estos? 5 elevado al cuadrado. 5 por 5, 25, ¿no es cierto? 2 elevado a la sexta potencia. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8.
8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2 son 64. ¿Ya? Estos talleres tenían que irlos haciendo ustedes también en clase, pero ya les voy a dejar una práctica. Tenemos el otro ejercicio, menos 2 elevado a la cuarta potencia. ¿Qué tenemos aquí? Base negativa, exponente par. Base negativa, exponente par. Significa que mi resultado siempre va a ser positivo. Por lo tanto, ya sabemos que es positivo. Vamos únicamente con la parte numérica. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. 8 por 2, 16. Aquí tenemos una potencia cuya base es otra potencia. Entonces tenemos mi exponente, ¿no es cierto? Mi potencia completita, pero de exponente tenemos otro valor, ¿ya? Entonces tenemos potencia de potencia. Así se llama este tipo de ejercicios. Potencia de potencia. A ver, aquí tenemos una potencia de potencia. Tenemos 5 elevado al cubo. Y esto elevado al cubo. ¿Qué nos dice cuando tenemos una potencia de potencia? Vamos a multiplicar sus exponentes. Conservamos la base y multiplicamos los exponentes. Entonces aquí la base es 5 y 3 por 3, 9. Por eso me queda finalmente 5 elevado a la novena potencia. Y nos vamos, 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. 125 por 5, de ahí por 5. ¿Listo? Me dicen cuánto les queda. Acá de igual forma tenemos 3 elevado al cuadrado y esto también al cubo. Entonces conservamos la base y multiplicamos los exponentes. Conservamos la base y multiplicamos los exponentes. Conservamos la base y multiplicamos los exponentes. Por favor, mis estimados estudiantes, me van resolviendo esta potencia, me van resolviendo esta potencia uno por uno, ¿ya? Es decir, ahorita tienen que resolverme 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que calcular el resultado de las siguientes potencias. De igual manera, acá tenemos 3 elevado a la cuarta potencia, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. 5 elevado a la potencia 2, 5 por 5, 25. Menos 2 elevado a la potencia 3. Entonces tenemos menos 2 por menos 2 por menos 2, que finalmente es menos 8. ¿Ya? ¿Por qué? Base negativa, exponente impar, siempre negativo, recuerden. 10 elevado a la potencia 0 es 1 porque cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a la unidad. ¿Ya? Entonces acá también tenemos 2 elevado a la potencia menos 3. ¿Ya? Tenemos el siguiente ejercicio. Simplifica las siguientes expresiones utilizando, dice, las reglas de potencia. Entonces acá tenemos ¿qué? Acá tenemos una multiplicación en donde tenemos un número que actúa como base 2 elevado a la potencia 3, es decir, 2 elevado al cubo, que multiplica a 2 elevada a la quinta potencia. Entonces acá lo que vamos a hacer es conservar la base y, como lo decía en la regla de potencia, sumar los exponentes. Vamos a conservar la base y sumar los exponentes. Nuestra base es 2. Vamos a sumar 3 más 5. 2, 3 más 5, 8. Entonces 2 elevado a la octava potencia.
¿Qué quiere decir? Vamos a multiplicar 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 por 2, 128 por 2, 256. ¿Listo? Y así vamos resolviendo las demás opciones. Por ejemplo, tenemos 3 elevado a la cuarta potencia dividido para 3 elevado a la segunda potencia. ¿Qué decíamos en la división o el cociente? Se conserva la base y se resta los exponentes, ¿no es cierto? Y es precisamente lo que estamos haciendo acá. Se conserva la base, que es 3, y se restan los exponentes. 4 menos 2, ¿ya? 3 y 4 menos 2, que es 2000. 3 elevado al cuadrado. 3 por 3, 9. Vamos con el siguiente. Potencia de potencia. 5 elevado al cubo y esto elevado al cuadrado. Conservamos la base y multiplicamos los exponentes. 5 y 3 por 2, 6. 5 elevado a la sexta potencia es igual a 15.625. Acá de igual forma y acá de igual forma. Tenemos otro ejercicio que nos dice 3 elevado al cuadrado y esto elevado al cubo. Cabe recalcar, son ejercicios que ustedes tenían que también ir desarrollando, ¿cierto? Y como les decía, bueno, aquí tenemos 3 elevado al cuadrado y esto elevado también al cubo. ¿Qué significa potencia de potencia? Vamos a conservar la base y multiplicamos los exponentes. 3 y 2 por 3, 6. 3 elevado a la sexta potencia. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81 por 3 y de ahí por 3. Nos da 729. Listo. Vamos a hacer algo. Voy a ponerles un pequeño taller. Voy a ponerles un pequeño taller para que ustedes puedan realizar y me puedan enviar la actividad de lo que hemos visto. Hemos visto potencias normales, hemos visto cociente de potencias y potencia de potencias. Entonces acá vamos a poner 3 elevado al cuadrado. Será 3 elevado a la cuarta potencia y esto elevado a la 2. Ya. Ya, entonces acá vamos a hacer este ejercicio. Acá vamos a hacer uno más sencillo.
elevado a la quinta potencia. Aquí vamos a hacer 7 elevado a la sexta, elevado a la cuarta, y acá 4. Elevado a la tercera potencia. Acá vamos a sacar otro ejercicio. No, dejémosle ahí, ¿ya? Me van a hacer estos ejercicios, por favor, y me los van a enviar. Está poquito, como se pueden dar cuenta, ¿ya? Nos vamos a revisar las preguntas de la clase en vivo. Estas no, porque son de octavo. Nos vamos a la unidad 4, las preguntas de la clase 4.1. A ver, pero mis cursos. A ver, ¿qué nos dice la primera pregunta? Responde la siguiente interrogante guiándose en la clase en vivo. Es muy necesario. ¿Por qué? Para que no se cometan cierto tipo de errores. A una potencia de exponente racional siempre la podemos transformar en raíz. Esa es la respuesta. Tienen que tomar en cuenta que este tipo de preguntas no admiten errores. ¿Qué es un error? Que pongan una tilde o no pongan una tilde. Lo toma como inválido totalmente. Así diga lo mismo. Siempre la podemos transformar en raíz. Y quiero que pongan mucha atención. Raíz con tilde y z. Si ustedes no ubican tal cual yo estoy colocando, les va a marcar como 0. ¿Listo? Por eso decía, guíense en la clase en vivo. Entonces nos dice, a una potencia de exponente racional siempre la podemos transformar en raíz. Así, sin más, sin puntos, sin comas, sin absolutamente nada. Entonces, siempre aquí la vamos a poder transformar en raíz. Nos dice, conteste verdadero o falso según corresponda. La parte inicial de un estudio estadístico es el análisis de datos. Falso. El análisis de datos en la parte estadística ya viene siendo
Uno de los últimos pasos, una vez que hayamos recopilado toda la información necesaria, aplicado los métodos para obtener la información, que son a través de entrevistas, encuestas, estudios de caso, ¿ya? Entonces, por eso esto es falso. Uno de los primeros pasos es la observación directa, la obtención de información, la representación de datos estadísticos, pero no es el análisis. El análisis ya es al último cuando se tiene toda la información previa. Entonces, dos cosas. Siempre la podemos transformar en raíz. Recuerden, con tilde, con Z. No admite errores de este tipo de respuestas y no hay recuperaciones. ¿Ya? Entonces, la siguiente es falso. Listo, mis estimados estudiantes. Vamos a finalizar revisión y a dejar de compartir. Conmigo esto ha sido todo por ahora. Espero que tengan un excelente inicio de semana, que les vaya súper bien. Adelantado ya, feliz Navidad. Espero que sea una fecha para compartir, una fecha para dar amor, para perdonar. Les envío un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y para mí, como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes, poder aportar un poquito en lo que es su formación y el objetivo final, que es obtener el título de bachiller. Un fuerte abrazo, como les digo, será hasta una próxima oportunidad.